Estrategia de aprendizaje centrada en los alumnos. El método de proyectos. Presentado por Maestro en Ciencias Edgar Miguel Ramírez Rodríguez. Antes de iniciar, tenemos que pensar, ¿qué es una estrategia de aprendizaje? Son una guía flexible y consciente para alcanzar los objetivos propuestos para el proceso de aprendizaje. Podemos dividir las estrategias de aprendizaje en diferentes formas. Nosotros nos centraremos en las que están centradas en los alumnos. Pero ¿cuáles son estas? Son estrategias activas. Se basan en el enfoque cognitivo de aprendizaje y se fundamentan en el autoaprendizaje. Incluye la formación explícita de habilidades, pensamiento crítico, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajar en equipo, evaluar pruebas, analizar argumentos y generar hipótesis. Una vez definidas las estrategias, ahora sí nos tenemos que plantear, ¿qué es el método de proyectos? Podemos verlo como una solución de un problema, tomando decisiones, analizando sus condiciones y posibles consecuencias. ¿Qué características tiene el método de proyectos? Es una serie de pasos necesarios para obtener un producto tecnológico capaz de satisfacer una necesidad o resolver un problema técnico. Otra forma en que lo podemos denominar es como un proceso tecnológico. Entonces, nos tenemos que basar en lo que queremos solucionar y qué pasos voy a utilizar para poder solucionarlo. Tal vez oyendo la teoría se nos hace un poco complicado, y entonces nos surge la pregunta, ¿cómo hacerlo? El método de proyectos es un método largo, entonces para poder analizarlo y hacerlo entretenido y dinámico, vamos a tener que hacerlo por diferentes fases, vamos a tener que dividirlo. Varios autores concuerdan en dividirlo en 7 fases: definición y análisis del problema, búsqueda de información, diseño, planificación, construcción, evaluación y divulgación. Estas fases son una secuencia ordenada, hay que irla respetando para resolver el problema. No debemos de saltarnos ninguna de estas fases, aunque según el tipo de proyecto, las fases pueden tener diferente duración. La primera fase la llamaremos definición y análisis del problema. Al iniciar un proyecto, a veces no tenemos ni idea de lo que queremos hacer o lo que estamos por emprender. Entonces debemos de visualizar en qué consiste el problema a resolver. Por lo tanto, una gran ayuda que podemos tener en este principio es definir o elegir un tema el cual me llame a mí la atención. Si a mí me llama la atención, es más fácil que lo investigue y me resulte menos tedioso. Entonces, muchas veces esta fase la dejamos como un consenso y no siempre nos ayuda esa situación a poder resolver el problema. Entonces, primero, decidimos un tema que nos llame la atención. Ya que lo tenemos, debemos de explicar el objetivo de nuestro proyecto. Esto será un enunciado que nos indique claramente el problema que tenemos que resolver. Para ello lo vamos a dividir en 3 pasos: identificar, definir y fraccionar. Identificar. ¿Qué significa identificar? Consiste en darnos cuenta de que existe un problema y que nosotros le podemos dar una solución. Podemos estar de acuerdo en que existen varios problemas, pero tenemos diferentes puntos de vista de cómo resolver. Existen estrategias que nos permiten detectar problemas del entorno y tratarlos en nuestros proyectos. Algunas de ellas son
Primero, pensar en trabajos que no nos gusta hacer o que suponen un gran esfuerzo e incomodidad. Al visualizarlos así, podemos ver un método diferente de solucionarlos. Otra estrategia sería analizar las tareas diarias de una persona, buscando los puntos en los que podemos mejorar y hacer más cómoda su situación. Y por último, podemos observar el funcionamiento de máquinas y aparatos idóneos y buscar la forma de mejorarlos. Una vez que ya hemos identificado el problema, nos toca definir, lo cual consiste en especificar las condiciones iniciales que debemos de tener en cuenta en el sistema que vamos a desarrollar con el proyecto. Las condiciones iniciales pueden ser muy variadas, por lo tanto también podemos dividirlas en condiciones funcionales, constructivas, económicas, estéticas, ergonómicas, ecológicas y de seguridad. Las funcionales se refieren a qué función va a cumplir el objeto. Las constructivas se refieren al proceso de construir el objeto o el prototipo. Las económicas se refieren a las limitaciones de presupuesto que podemos tener. En las estéticas se refiere a la imagen que va a tener el objeto final. Las ergonómicas se refieren al cuerpo, a la usabilidad y accesibilidad que va a tener el objeto con la población. En las ecológicas ya tenemos que empezar a hablar de sustentabilidad y el cuidado con el medio ambiente. Y las de seguridad, la protección del trabajo que va a brindar al operario. Una vez identificado el problema y definido los puntos que vamos a abordar, ahora sí nos toca fraccionarlo, dividirlo. Consiste en descomponer el problema en otros más sencillos que pueda resolver y abordar más puntualmente. Es necesario tener en cuenta la estructura y estudiar las características de cada parte del problema y establecer la relación que va a existir entre ellos. Podemos resolver el problema en unos más pequeños y a su vez en otros más pequeños y trabajar de forma colaborativa en pequeños grupos de trabajo. La segunda fase que definimos fue la búsqueda de información. Consiste en recopilar la información necesaria para llegar a uno o varias soluciones del problema inicial. Pero es aquí donde surge un nuevo problema que antes no teníamos. En la actualidad estamos saturados de información y en el peor de los casos esta información es equivocada. Debemos de saber discretizar la información para no perder el punto de vista de lo que buscamos. Tenemos tres aspectos fundamentales que debemos de tomar en cuenta al buscar la información. Las fuentes. Las fuentes deben de ser confiables. Si no son confiables, la información no nos va a servir de nada. Después, la selección. Si ya tengo unas fuentes confiables, debo de seleccionar la que me proporcione más datos para resolver mi problema. Y por último, el tratamiento de esa información. En este mundo globalizado, ¿cómo buscamos fuentes de información? Por lo general buscamos en Internet, pero también debemos de detectar las fuentes de Internet. En cada página, en cada blog, en cada sección, debe de haber alguien responsable. Y la fidelidad de su información es fundamental para que mi proyecto pueda llevarse a cabo. ¿Cómo reconozco esta fidelidad? Puedo ver diferentes fuentes, como consultar con expertos en el tema, libros de texto que ya pasaron por varias revisiones, proyectos o investigaciones similares que han cumplido protocolos de seguridad y de información, y también apoyarnos de información audiovisual. Ya que cuento con las fuentes, ahora vamos a seleccionarlas. Tenemos que filtrar la información que se nos ofrece de acuerdo con los intereses del proyecto en los criterios de fiabilidad que habíamos visto antes. Para mejorar estos rubros se debe de considerar dos aspectos. Saber qué es lo que estamos buscando, los datos que necesito para poder resolver el problema.
y también entender la información que se me está proporcionando. Una vez que ya seleccione mi información, vamos a darle un tratamiento. Se debe de seguir un sistema adecuado que comprenda la recopilación de toda la información que recibimos, la vamos a analizar, valorar y resumir para elegir cuál es útil para el proyecto. Toda esta información se debe de guardar de forma coherente, esto es, para cuando estamos revisar algún dato poder llegar a él fácilmente y no perdernos en este mar de información. Como tercera fase propusimos el diseño. Es el proceso de elaboración de la propuesta de trabajo de acuerdo a pautas y procedimientos sistemáticos. ¿Qué me está diciendo esto? Una vez que ya conozco el objetivo de mi proyecto, ya conozco sus condiciones iniciales y comienzo el proceso de crear mi prototipo o mi investigación, necesito desarrollar las ideas. Pero ¿cómo desarrollo una idea? Para empezar, lo primero es generar esta idea. Y la segunda es seleccionar las ideas que me sirven para mi prototipo. La generación de ideas. Cuando oímos el término de idea, pensamos en alguien muy inteligente, en alguien muy experimentado, en alguien muy capaz. Y aunque las ideas o las personas que tienen las ideas tienen estas características, una buena idea puede surgir de cualquier lugar. ¿En qué consiste en una idea? En proponer una serie de soluciones a los problemas que tenemos día a día. De manera grupal, existen muchas formas de generar ideas. Una de las más utilizadas es la lluvia de ideas, donde de manera espontánea se van proponiendo ideas, aunque parezcan disparatadas, pero después seleccionar las que sean más viables. La creatividad es una actividad del pensamiento que genera soluciones nuevas a un problema determinado. La creatividad viene de las propuestas generadas y la solución que estoy buscando. Para ser creativo necesitamos conocimiento concreto de los temas, una metodología de trabajo y una mentalidad abierta capaz de generar nuevas ideas. Otras técnicas creativas pueden ser el cambio del enfoque habitual del planteamiento del problema. Muchas veces llegamos a un trabajo, a un grupo, a la escuela y realizamos las cosas porque así se han realizado siempre. Y a veces no es el método más eficaz óptimo. ¿Por qué? Porque las personas cambian, la tecnología cambia, la situación cambia. Entonces, si le damos un enfoque diferente, podemos solucionar el problema de una manera eficiente, con menos tiempo, con menos costo de tiempo y recursos. Entonces, es muy importante poder ver las cosas desde otros enfoques. También podemos utilizar analogías para establecer relaciones de semejanzas entre cosas distintas. Del mismo caso, nosotros estamos acostumbrados a realizar soluciones de una manera mecánica, pero así como nosotros estamos acostumbrados, hay otros grupos que también están acostumbrados a su método. Entonces, al ver las semejanzas que existen entre diferentes formas de solucionar un proceso, podemos hacerlo más eficiente. Una vez generadas las ideas, ahora sí vamos al proceso de seleccionarlas. Debemos de valorar qué inconvenientes podemos detectar y corregirlos. Se deben de moldear las ideas en función de las condiciones iniciales y qué tan viables las puedo desarrollar. Para valorar las ideas debemos de fijarnos en múltiples puntos de vista, valorar tanto los aspectos positivos y negativos y escoger la más adecuada. Casi nunca hay soluciones perfectas, siempre va a haber algún inconveniente, pero debemos de ver qué probabilidades de que ese inconveniente ocurra y qué tanto podemos reducirlo por otras situaciones. Cuarta fase, planificación. Consiste en decidir, ordenar y organizar las tareas necesarias para construir el objeto. Se trata de dividir todo el proceso en operaciones simples y ordenadas. Para llevar una buena planificación es fundamental simplificar la ejecución del trabajo.
Esto se refiere a reducir el tiempo sin materiales. ¿Cómo podemos hacer esto? Debemos de elaborar documentos que nos digan cómo fuimos mejorando el proceso. Estos pueden ser hoja de proceso, presupuestos y plan de proyecto. Fase 5. Construcción. Es la realización de mi producto. Puede consistir en la construcción de un objeto físico como un prototipo o en la implementación de un servicio. Esto implica una gran cantidad de actividades, por lo que suele ser muy complejo. Debe de estar en concordancia con la planificación y ser viable de que tenga modificaciones que nos obliguen a rectificar y acatar normas de seguridad. ¿Qué recomendaciones podemos dar en esta etapa? Cada componente del grupo debe seguir paso a paso cada tarea del plan de trabajo de la fase anterior. Esto es para que al conjuntarlo el prototipo sea funcional. En trabajos en grupos, sobre todo los que son muy grandes, se pueden realizar 2 o 3 tareas en paralelo. Se debe de conocer previamente el nombre y el uso de los útiles, herramientas y máquinas a utilizar. Esto es para no perder tiempo y hacer eficiente el trabajo. Se deben cuidar extremadamente las medidas de seguridad en el trabajo de cada herramienta. Podemos también elaborar una tabla de prevención de riesgos. Fase 6. La evaluación. Consiste en comprobar y valorar todo el trabajo realizado. Su función es que se mejoren los resultados y evitar que se repitan los mismos errores en proyectos posteriores. Podemos dividir la evaluación en 3 rubros: la evaluación del producto, la evaluación del proceso y la evaluación del trabajo en equipo. En la evaluación del producto se prueba y se evalúa el objeto que se construyó. Se comprueba que cumple las condiciones mínimas que se pidieron, su función y que las mediciones sean correctas. En la evaluación del proceso vamos a evaluar si se necesita rediseñar algo, modificar alguna fase, ordenar alguna tarea. Esto es por si volvemos a hacer el mismo producto posteriormente. En la evaluación del trabajo del equipo, se evalúa y se evalúa el trabajo en grupo, el esfuerzo de cada integrante, los roles que desempeñaron, etc. También podemos hablar de una evaluación final. Esta es importante y se debe de realizar después de que se creó el producto. Pero también debemos de tener presente que durante cada fase podemos evaluar el proceso, por si es necesario detenerlo o regresarnos para que se lleve a cabo bien el producto. La séptima y última fase es la divulgación. ¿Cuántas veces hemos hecho prácticas, proyectos, tareas y quedan ahí? No se divulgan. La divulgación de un proyecto es darlo a conocer, hacerlo público. Podemos ya divulgarlo en material informativo de diverso tipo, ya sea virtual o físico. Toda la información debe estar recopilada en algo que vamos a llamar memoria técnica. La memoria es el documento que recopila toda la información de la elaboración, así como el producto tecnológico resultante. Esta es parte de la bibliografía utilizada. Muchas gracias por su atención.